Hola, ¿cómo andan? Bueno, la charla que les voy a dar ahora es la charla que hacemos antes de una primera experiencia con la respiración holotrópica, ¿no? La experiencia tiene tres partes. Una parte teórica o preparatoria, que es esta charla, la experiencia en sí y la integración. Y es necesario hacer esta charla porque la forma de trabajo es muy diferente de la psicoterapia convencional, ¿no? Entonces es como una especie de mapa para saber con qué nos vamos a encontrar durante la experiencia, ¿no? Qué tipos de experiencias pueden surgir. Así que primero les voy a contar un poco sobre qué es un estado holotrópico de conciencia, cómo funciona. Después vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico, ¿no? Cómo se enmarca esto dentro de la psicología, la investigación sobre la conciencia. Y por último les voy a contar un poco de los aspectos prácticos del taller, ¿no? Cómo es un taller, cómo se trabaja. Entonces, la respiración holotrópica es una técnica de autoexploración muy poderosa, ¿no? Muy profunda, que se enmarca dentro de la psicología transpersonal. Dentro de la psicología podemos decir que hay cuatro corrientes, ¿no? Principales: la psicología cognitivo-conductual, el psicoanálisis, ¿no? Que introduce la noción de inconsciente en Occidente, el enfoque humanista, que lo crearon Anthony Sutich y Abraham Maslow, que no solo se enfoca en lo sintomático y la enfermedad, sino que también ve lo positivo, ¿no? Trata de incluir lo positivo, lo que es saludable, los vínculos que son sanos, las personas en su autorrealización, ¿no? Sin embargo, ellos se dan cuenta que habían dejado de lado algo importante, que era la dimensión espiritual. Entonces, Sutich y Maslow se juntan con otras personas, entre ellos estaban Jane Fadiman y Stanislav Grof, y a finales de los 60 crean la psicología transpersonal, ¿no? Que sería la cuarta fuerza de la psicología, que nace como una interfaz entre ciencia, psicología y espiritualidad. La palabra transpersonal significa más allá de lo personal, o sea, más allá de mi identidad yoica, ¿no? Con la que me identifico. Entonces, trata de incluir esta dimensión espiritual. Y la respiración holotrópica es una técnica que lo que tiene de particular es el trabajo con estados ampliados, expandidos o no ordinarios de conciencia, ¿no? Esta técnica la crea Stanislav Grof junto con su esposa Cristina. Y estos estados antes eran llamados no ordinarios o alterados de conciencia, pero Grof considera que es necesario reformular esto, porque él dice, bueno, decirles alterados o no alterados es como si algo no funciona o como que funciona mal. Y él dice, llamar a estas experiencias tan profundas y tan hermosas de transformación, ¿no? Estos estados de absorción místicos, ¿no? De unidad de conciencia, llamarlas alteradas es como hacerles perder un poco su esencia, ¿no? Son experiencias extraordinarias. Por otro lado, llamarlas estados no ordinarios es un poquito mejor, pero es como poco específico, ¿no? Porque hay muchos estados que son no comunes, que son no ordinarios, pero no son estados de transformación. A mí me pueden pegar con un palo en la cabeza y voy a estar mareada, ¿no? O me puedo desmayar, o estar borracho, ¿no? Uno se emborracha y también se pierde un poco la conciencia. Em, entonces, son estados no ordinarios de conciencia, pero no tienen este potencial transformador y curativo que tienen estos estados holotrópicos, ¿no? Entonces Grof acuña ese término, ¿no? Holotrópico. Y holotrópico viene de holos, que significa todo o totalidad, y trópico viene de trepein, que significa moverse hacia o dirigirse hacia. Entonces quiere decir dirigirse hacia la totalidad. Y esto hace referencia a esta cualidad de estos estados, ¿no? Esta capacidad de hacer este movimiento integrativo, ¿no? Que nos va llevando a una mayor integración tanto de nosotros mismos, de uno con uno mismo, como de uno con la totalidad, ¿no? Con el todo. Tiene que ver con ser personas cada vez más completas, ¿no? Y esta curación, este movimiento, surge del propio organismo, ¿no? Tiene que ver con una inteligencia autocurativa o autorregenerativa, así la llama Grof, que es este movimiento psicointegrativo, ¿no? Entonces, hacia esa totalidad. Entonces, los estados holotrópicos de conciencia son una forma de esta inteligencia autorregenerativa. Y hacemos esta charla porque, si bien todo esto se está recuperando cada vez más, ¿no? Dentro de nuestra cultura todavía es desconocido, no es algo novedoso. Entonces, está bueno tener esta charla, es necesario porque
para comprender un poco más sobre estos estados, ¿no? Su funcionamiento, que deben ser quizás una de las formas más antiguas de trabajo de la humanidad, ¿no? En distintas culturas a través de todas las épocas, desde el principio de la humanidad, existía el uso de estos estados, ¿no? Para que se usan para modificar la conciencia, ¿no? Para poder conocernos, para poder abrir la introvisión, ¿no? Abrir lo que llamamos el tercer ojo, ¿no? El que mira hacia adentro, y tienen este potencial sanador, ¿no? De curación. Entonces, es una forma también de bajar las defensas temporalmente para poder entrar en ese estado de conciencia, ¿no? Y poder sanar, poder eh, entendernos, tener una mayor autocomprensión también. Lo que no es novedoso es entonces el uso de estos estados holotrópicos, ¿no? Ya se usaban a través de toda la historia, pero lo que sí es novedoso es haberlos traído a la psiquiatría y a la psicología tradicional, ¿no? Esta es la característica de la psicología transpersonal. Traer estos estados y ponerlos en términos psicodinámicos, psicológicos, ¿no? Poder entenderlos desde la psicología y la psiquiatría tradicional. Estos estados deben ser la forma más antigua, ¿no? De trabajo terapéutico espiritual, eh, como les decía antes, ¿no? Entonces, las culturas antiguas desarrollaban lo que hoy llamamos tecnologías de lo sagrado, que son un rango amplio, ¿no? De distintas técnicas o métodos que usaban para entrar al mundo interior, ¿no? Para poder hacer esta autoexploración, que pueden ser ayunos, aislamientos prolongados, tecnologías sonoras, ¿no? Como el viaje con tambor que se conoce en el chamanismo, que el tambor es como el camino real del chamanismo, ¿no? Como el corazón, ceremonias, rituales, extremos de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, en el norte del norte vienen los temazcales, ¿no? Que son estas carpitas de sudoración, donde hay un extremo de calor que genera ese estado de conciencia, o extremos de frío también, bailes prolongados, danzas, los giros derviches, por ejemplo, trabajo con la respiración, pranayamas, el uso de psicodélicos y plantas sagradas, que ahora está bastante en auge también esa investigación, ¿no? Distintas plantas sagradas, plegarias, rezos prolongados, meditaciones, bueno, y así un montón de tecnologías de acceso a lo sagrado, ¿no? Entonces, estas culturas preindustriales le daban mucho valor a esto, ¿no? Le daban mucho valor a esta conexión con el mundo interior, a esta vida ritual, la vida espiritual religiosa, que es un poco lo que se perdió ahora, ¿no? Esta conexión que la fuimos perdiendo y que ahora estamos tratando a poco de recuperar. Y podemos decir que hay cuatro grandes áreas donde se usan estos estados. El primero es el chamanismo, ¿no? El chamanismo varía de lugar en lugar, ¿no? Las prácticas son bastante diferentes, pero el chamán practica lo que llamamos el animismo, ¿no? O sea, el animismo tiene que ver con entablar o tratar de lograr una relación sagrada con todo, ¿no? Con todo lo que lo rodea. Eh, Desde esta cosmovisión se entiende la naturaleza como algo sagrado, ¿no? Donde todo eh, tiene, es un yo en sí mismo, tiene un ánima, ¿no? Y donde se trata de respetar a la naturaleza, entendiendo que no es un bien de uso solamente, ¿no? No es que está ahí que la podemos usar, sino que es algo que se valora y se entabla como una relación más sagrada, con todo, ¿no? Lo del entorno, el sol, los ríos. Y cuando esa relación se rompe, las personas se enferman y el chamán lo que trata de hacer es restablecer esa conexión especial, ¿no? Con este aspecto de la realidad. Y hay distintos tipos de chamanismo en todo el mundo, pero el elemento común atrás de la curación chamánica justamente es la inducción de estados holotrópicos de conciencia. El chamanismo debe ser la técnica más antigua, una de las más antiguas, debe tener por lo menos 40.000 años de antigüedad. Y el chamán entonces usa estos estados, ¿no? A través del viaje con tambor, de la ayahuasca, las plantas, rituales, ¿no? Que funcionan como una medicina inespecífica. Porque si 20 personas vamos a un ritual, ¿no? Una ceremonia, un viaje con tambor, por ejemplo, o distintas plantas, en una noche de ceremonia todos vamos a sanar distintas aflicciones, ¿no? Emocionales, físicas, espirituales, pero la medicina es exactamente la misma para todos. Entonces esto nos da a entender que el estado holotrópico puede curar distintos tipos de dificultades en una persona, ¿no? Entonces, porque genera que se movilice esta energía autocurativa. La segunda área en la que se usan estos estados son las tradiciones o ramas místicas de las religiones, ¿no? Las grandes religiones tienen
tradiciones místicas, se apoyan en tradiciones místicas y podemos ver este uso de estados holotrópicos, ¿no? La cábala del judaísmo, el sufismo del islam, el cristianismo místico, bueno, las distintas ramas, ¿no? Líneas de budismo, el yoga, bueno. Y lo que hacen los místicos, que es distinto de los ortodoxos o los no practicantes, ¿no? Es tratar de tener la experiencia directa, ¿no? De lo sagrado, de lo trascendente. Esto es distinto por ejemplo, ir a misa los domingos, ¿no? Hacer como que uno comulga, pero que todo quede como una especie de acto simbólico que no tenga esa profundidad, ¿no? Que el místico sí trata de lograr, que es como comulgar de verdad con eso que es mayor, ¿no? Con algo que es mayor. Tratar de, quiere tener la experiencia directa de lo trascendente por sí mismo, ¿no? Esas son las famosas experiencias místicas, que están registradas también en un montón de textos, ¿no? La experiencia mística en sí misma es un estado holotrópico, ¿no? Entonces, bueno, los giros derviches, ¿no? Que están girando, 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 repitiendo movimientos. El canto de mantras, ¿no? La repetición del canto de mantras también hace que uno entre en un estado ampliado de conciencia. Todas las distintas prácticas que hay, ¿no? Los ayunos, los aislamientos, bueno, las distintas prácticas. Pero todos los grandes místicos usaban también, ¿no? Usan estos estados holotrópicos. La tercera área son los ritos de paso o ritos de iniciación, ¿no? Que muchas culturas, la mayoría, ¿no? Tenía estos ritos de pasaje, como les llamamos, que son distintos como procesos colectivos o procedimientos específicos para generar una transición, ¿no? En algún momento de la vida. Por lo general, estos ritos de pasaje se usan en las transiciones de los distintos momentos evolutivos, ¿no? En el nacimiento, la pubertad, ¿no? En la adolescencia. Capaz los de la adolescencia son uno de los más típicos, los más conocidos, ¿no? Donde tal vez mandaban a un chico, no sé, al medio del bosque para que case un animal o que esté aislado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, para tener tenían este propósito de crecimiento, ¿no? De maduración a través de este estado ampliado de conciencia de vuelta, ¿no? Entonces, estos ritos también usan esta tecnología de lo sagrado para hacer estas transiciones. Em, y hoy en día nosotros perdimos esto, ¿no? Nuestra cultura perdió estos ritos de pasaje y también eso genera que los adolescentes de alguna manera generan como sus propios ritos, que en realidad son a veces los ataques en grupos, ¿no? El alcohol, bueno, entonces se fue como perdiendo mucho eso. Hay autores que hablan de esto y consideran como que es un problema, ¿no? Porque también de cierta forma muchas personas siguen infantilizadas, ¿no? Como que no existe ese corte, el corte con el lazo de la madre o con ese corte de lo materno y paterno, ¿no? Entonces, muchas personas nunca resuelven eso, ¿no? A lo largo de su vida, nunca se vuelven realmente personas independientes, por más que tengan un trabajo, pero emocionalmente no, nunca se vuelven independientes, por ejemplo, no autónomas. Entonces, es importante eso, ¿no? Como tener eso en cuenta. Y dentro de estos ritos encontramos la cuarta área, que serían los ritos, los misterios de muerte y renacimiento, en realidad, ¿no? Los ritos que tienen que ver con los procesos de muerte y renacimiento, que son estos viajes al inframundo, ¿no? Como le llamamos, estos viajes a lo más profundo para tener una experiencia de muerte y renacer, ¿no? Para volver renacidos, como puede ser el mito de Inanna, ¿no? Que hace justamente eso que acabo de contar. Los chamanes también tienen, cuando eran iniciados los chamanes, vivían un proceso de muerte iniciática, ¿no? Bastante poderosa, donde ellos veían que viajaban al inframundo, eran desmembrados, bueno, y volvían a renacer con este don, ahora ya no esta capacidad que empezaban a desarrollar, ¿no? Para ser chamanes. Las bacanales, los misterios de Leusis que duraron casi 2000 años, bueno, misterios de muerte y renacimiento. Y podemos decir que nuestra cultura occidental, postindustrial, es casi la única, es la única, en realidad, que no tiene este trabajo con estados holotrópicos, que fuimos perdiendo, ¿no? Los rituales, las ceremonias, fuimos perdiendo la conexión con el mundo interior, esta capacidad de ir hacia adentro, de introvisión, ¿no? Y hacer todo este trabajo psicológico, emocional, ¿no? Y eso fue lo que nos fue llevando a poco a tener esta vida más materialista, más superficial, ¿no? Donde em,
la cosmovisión del mundo se vuelve así, ¿no? Lo único que existe es lo material y se fue perdiendo mucho como el sentido más profundo de la vida, ¿no? Como este sentido, este significado más espiritual, la conexión con el alma también, ¿no? Entonces la idea es como de a poco empezar a recuperar esto, ¿no? Desde los griegos en adelante, capaz, ¿no? Desde los griegos en adelante se fue perdiendo esta capacidad, ¿no? Y empezamos a mirar más hacia afuera, ¿no? Y bueno, empezó a pasar esto. Entonces, como les decía antes, lo que no es novedoso es el uso de estos estados extraordinarios de conciencia, pero sí es novedoso haberlos traído a la psiquiatría y a la psicología, ¿no? Que es como el aporte que hace Grof, el aporte importante. Y la respiración holotrópica, entonces, les voy a contar un poquito ahora de Grof, ¿no? La respiración holotrópica, entonces, surge de una investigación profunda sobre todos estos temas que, que llevó Stanislav Grof, ¿no? Que él fue, bueno, es un médico psiquiatra, psicoanalista de origen checo, ¿no? Y cuando era joven a él le gustaba mucho el arte, quería ser dibujante, bueno, hasta que un amigo le prestó un libro de Freud, él se enamora del trabajo de Freud, le parecía muy brillante, le parecía increíble la forma que tenía Freud de ver como todos estos mecanismos ocultos del psiquismo, ¿no? Eso le pareció muy brillante, se enamora de eso y quiere ser psicoanalista. En ese momento, para ser psicoanalista había que ser médico, entonces él hizo eso, ¿no? Estudió medicina, psiquiatría y después hizo psicoanálisis. Y en la segunda parte de la década del 50 estaban haciendo una investigación, ¿no? En el Instituto Psiquiátrico de Praga. En 1954, cuando estaba ahí también Grof, llega a este instituto una muestra de LSD-25, ¿no? Que lo había descubierto por casualidad Hoffman. Venía de la clínica suiza Sandoz, la muestra, ¿no? El LSD tenía un gran poder psicoactivo, ¿no? Porque bueno, ya se habían hecho todas las pruebas básicas de este compuesto y lo mandan a distintos lugares del mundo para que empiecen a investigar, ¿no? Lo que querían investigar era el uso legítimo en la psicología y la psiquiatría, ¿no? La forma que este compuesto podía ayudar en para la curación, ¿no? De distintas patologías. Entonces, junto con la muestra, había una nota que decía que era un compuesto muy poderoso y que podía tener distintas aplicaciones. Por un lado, bueno, generaba un estado similar algo similar a un estado psicótico por un momento breve, y esto les pareció interesante porque se pensaba que podía ayudar a conocer los mecanismos químicos, ¿no? Atrás de una psicosis. Y al descubrir eso, podrían descubrir el antagonista para estabilizar ese estado. Entonces, eso les generó mucho interés a la- a ellos para hacer esta investigación, para tratar de encontrar una posible cura, ¿no? De la psicosis. Por otro lado, les parecía interesante también que los terapeutas tengan una experiencia con estos estados, ¿no? Porque pensaban que eso los iba a ayudar a vincularse mejor con los pacientes, ¿no? Porque al tener la experiencia por sí mismos, no atravesarla, iban a poder tener una transferencia mejor, un rapport más profundo, ¿no? Como, porque al conocer de primera mano el estado, iban a poder vincularse de otra manera. Entonces esto está pasando en 1954, ¿no? Después de dos guerras mundiales, ¿no? Checoslovaquia estaba bajo ocupación soviética, entonces después de dos guerras había, imagínense, un montón de problemas emocionales bastante graves, ¿no? Materiales, bueno, de todo tipo, y había sobre todo una visión muy pragmática, ¿no? Muy enraizada, muy materialista, ¿no? Entonces cuando termina Grof, estaba terminando ahí su especialización, en 1956 tiene él su propia experiencia con LSD y queda muy asombrado por esta experiencia, ¿no? Fue una experiencia sumamente increíble para él, queda muy asombrado con estos estados de conciencia y venía un poco como aburrido con su trabajo y su experiencia y empieza a investigar esto, ¿no? Porque le ve como un potencial importante, entonces él empieza a investigar y empieza después, bueno, durante los próximos 20 años, bueno, y toda su vida en realidad, a hacer esta investigación con LSD primero, ¿no? Trabajó con muchos pacientes psiquiátricos, con artistas, con personas con cáncer avanzado, bueno, hacía esta terapia experiencial, ¿no? Entonces, usando primero las sustancias psicodélicas em, para encontrar este potencial, ¿no? Curativo, para poder encontrar este potencial curativo. Y siempre, obviamente, el uso de estas sustancias dentro de un contexto súper cuidado, con mucho respeto,
terapéutico con gente con experiencia, ¿no? Siempre, bueno, dentro de un contexto muy cuidado. Primero él trabaja con lo que se llamó, con lo que él llamó terapia psicolítica, entonces hacía primero tratamientos con dosis bajas, bueno, relativamente bajas de LSD para ellos. Entonces al paciente se le daba esa dosis baja y era como un análisis freudiano tradicional. Un terapeuta estaba sentado atrás del paciente, haciendo interpretaciones, ¿no? Y eso le permitió a Groff ver cómo se iban desplegando los trastornos, ¿no? Emocionales a través de las sesiones. Y fue descubriendo ahí, era como una cebolla, ¿no? Como capa por capa. Él empieza a descubrir esta estructura, ¿no? De los trastornos emocionales. Porque, por ejemplo, una persona en una sesión revivía algo reciente, ¿no? Un hecho traumático reciente. En la próxima sesión revivía algo de la adolescencia o la juventud. En la otra algo de la infancia y así sucesivamente. Entonces, y se iba cada vez más profundo, ¿no? Y lo que iba viendo también de esto, empieza a darse cuenta que el material inconsciente no está guardado como separadamente, ¿no? Sino que él dice que hay como una especie de archivos, ¿no? Donde se van registrando las experiencias. Él a esto lo llama sistemas COEX, ¿no? Los sistemas de experiencia condensada, que son como archivos que se agrupan por temáticas, ¿no? Por un tema en particular, por una emoción específica o por sensaciones físicas específicas, ¿no? Entonces, los COEX de abandono son estos archivos donde están todas las experiencias de abandono de una persona, ¿no? Así los COEX de rechazo. También hay COEX positivos, ¿no? Cuando la contención y el cuidado también están guardados en un archivo en relación a ese tema. Y él empieza a descubrir esto, ¿no? Que es como que estos COEX son como hilos conductores, ¿no? Que van como uniendo ciertas experiencias, digamos, y atraviesan todo el mapa del psiquismo, ¿no? Que yo les voy a contar más adelante. Entonces, bueno, la terapia psicolítica también permitía acortar un poco las terapias, pero bueno, después Groff se empieza a dar cuenta que el marco del psicoanálisis, porque en ese momento se trabajaba con psicoanálisis, no era la forma más óptima para acompañar las sesiones, empieza a cambiar el enfoque, ¿no? Y empieza a salir de la posición de atrás del diván, se ponía al lado de la persona, si era necesario, la persona necesitaba, lo abrazaba, le daba la mano, los contenía, ¿no? Y notaba que eso era muy efectivo, ¿no? Que ayudaba mucho a sanar a las personas. Se da cuenta también que con los ojos abiertos no era tan efectiva la terapia, entonces también empieza a tapar los ojos para eh, que sea más, que la persona pueda irse más hacia el mundo interior todavía, ¿no? Esto también ayuda a que no haya tanta proyección, ¿no? Hacia afuera. Y bueno, y así empieza a desarrollar la terapia psicodélica, ¿no? Em, entonces, bueno, el terapeuta ya no es un analista, ya no está ahí como solamente interpretando, ¿no? Todo lo que pasa, sino que em, permite también que el proceso sea guiado más desde esta profunda, desde esta inteligencia más profunda, ¿no? Autocurativa que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Em, esto que pasa en los estados holotrópicos de conciencia. Esto es lo que va descubriendo, ¿no? Groff en su experiencia, en su proceso. Entonces, estos estados se pueden catalizar tanto con psicodélicos como distintas tecnologías de lo sagrado, dentro de los cuales está la respiración holotrópica, ¿no? Como método terapéutico. Entonces así empezamos a entender esto, ¿no? De esta capacidad autorregenerativa intrínseca que tiene la psique, ¿no? Entonces, a través de esto vamos, miramos hacia el alma, vamos hacia adentro, ¿no? Y podemos sanar, ¿no? Bueno, y comprendernos mejor. Podríamos decir que estos estados holotrópicos son para la psiquiatría y la psicología lo que es el telescopio para la astronomía o el microscopio para la biología, porque permiten ver algo que está ahí, ¿no? Que claramente está ahí, pero no lo podemos ver por los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, que hacen que este material no surja, ¿no? Impiden que aparezca. Eh, y eso es porque estos estados funcionan como una especie de radar interior, ¿no? Es como si escanean el sistema, ¿no? Y detectan dónde hay mayor carga emocional, lo que está más cerquita de la superficie también, ¿no? Es como un radar que es como que encuentra el material que está sin resolver, ¿no? Y eso espontáneamente sucede en estos estados holotrópicos. Lo que está más cerquita es lo que va a aparecer. Entonces, hay que confiar en eso porque cuando se abre ese estado, la información que aparece es como
es lo que yo necesito ver en ese momento que necesito como sanar, ¿no? Curar. Y en estos estados holotrópicos aparecen distintos temas, ¿no? Aparecen traumas biográficos, secuencias del nacimiento, bueno, secuencias irresueltas, ¿no? Uno de los descubrimientos más interesantes también que hace Groff en esta terapia psicolítica es que las personas, ¿no? Iban hacia atrás reviviendo, como les contaba antes, traumas biográficos, y de repente en un momento empezaban a revivir secuencias o traumas del nacimiento y del parto y del embarazo, ¿no? Eso es increíble. Y lo vivenciaban incluso con gestos muy reales, con movimientos, con las sensaciones físicas, los dolores, ¿no? Bueno, lo vivenciaban a un nivel muy, muy profundo. Y esto es increíble, ¿no? Porque la psicología, la medicina, perdón, dice que esto no es posible, ¿no? Dice que no es posible porque no deberíamos recordar la experiencia de nacimiento porque al cerebro todavía le falta una capita de grasa que es la mielina, ¿no? Que todavía no está totalmente desarrollada y eso es lo que imposibilitaría el recuerdo del embarazo o del nacimiento. Sin embargo, Groff empieza a ver que esto pasaba. Y así es como empieza también a desarrollar su mapa ampliado del psiquismo, ¿no? Porque además de este nivel perinatal, empiezan a abrirse otras experiencias que tienen que ver con lo inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar su cartografía o mapa ampliado de la psique humana. Y dice que hay tres niveles, ¿no? Está el nivel biográfico, que es el que ya toma el psicoanálisis y las distintas corrientes de psicología, el nivel perinatal y el nivel transpersonal. Entonces, el nivel biográfico son todas las experiencias, ¿no? que tuvimos en nuestra vida, todos los hechos, los sucesos traumáticos, eh, las cosas buenas también y positivas, ¿no? Que, bueno, desde el nacimiento hasta nuestro momento actual, todo lo que tiene una fuerte carga emocional es nuestro inconsciente individual, ¿no? Nuestro inconsciente personal. Entonces, en este nivel de autoexploración, cualquier cosa que tenga que ver con un conflicto irresuelto, con recuerdos traumáticos, con todo eso que no haya sido integrado todavía, todo eso puede emerger al inconsciente, emerger del inconsciente, para que yo pueda elaborarlo e integrarlo a la conciencia, ¿no? Y podemos decir que tenemos dos tipos de traumas dentro del nivel biográfico. Un trauma es una experiencia no digerida, ¿no? No elaborada, algo que quedó sin resolver y que es necesario justamente que sea digerido eso, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de traumas. Están los traumas por acción y los traumas por omisión. Los traumas por acción son las cosas que nos pasaron. Todo lo que nos ocurrió tiene que ver con las cosas que sufrimos, maltratos físicos, emocionales, verbales, abusos, pérdidas de otras personas, pérdidas. Eh, Todos los traumas dejan una huella en la psiquis, ¿no? O sea, dejan material irresuelto inconsciente y eso no es algo que queda ahí pasivo, sino que después em, están en la base también de nuestra visión del mundo, ¿no? De cómo vemos el mundo, porque una persona que sufrió, por ejemplo, mucho maltrato físico o bullying, ¿no? Va a ser una persona que seguramente va a estar muy a la defensiva después porque justamente no quiere volver a pasar por esa misma situación, entonces va a estar mucho más alerta, ¿no? Entonces están a la base también de nuestra visión del mundo. Y tenemos los traumas por omisión, que son los traumas que tienen que ver con las cosas que necesitamos y no tuvimos, ¿no? Los abrazos que no tuvimos, la contención que no tuvimos, ¿no? Esta necesidad de ser sostenidos, cuidados, de ser aceptados también. Entonces a veces en la respiración revivimos estos traumas, ¿no? Y aparece la necesidad de eso, de, bueno, quiero que me abracen, necesito que me tomen la mano, no en ese estado regresivo aparece esa necesidad, ¿no? Y es muy sanador tenerlo en ese momento, ¿no? Porque poder recibir eso que no estuvo. Entonces la idea es que ese material irresuelto aparece en la respiración y yo puedo hacerlo consciente, ¿no? Puedo llorarlo, gritar lo que no grité, descargarme, ¿no? Hacer toda la descarga, toda la liberación emocional de toda esa carga traumática, hacerla en la respiración. Porque todas esas experiencias traumáticas no procesadas se van a guardar en la psiquis en estos códex que yo les contaba antes, ¿no? Entonces son como estos archivitos de experiencias que están guardadas por estas emociones y son
sistemas organizadores de nuestro psiquismo, por eso influyen tanto en nuestra forma de ver el mundo, en cómo nos relacionamos con el mundo, con el entorno, con los demás, con nosotros mismos también, ¿no? Entonces empieza a pasar ese material a la conciencia, bueno, para hacerlo consciente justamente y poder integrarlo, expandirnos, ampliar nuestra identidad, ¿no? Bueno, sanar. Cuando ese material no resuelto, a veces pasa a la conciencia, ¿no? Y de repente yo siento angustia o ansiedad y no hay una causa aparente, ¿no? A veces estamos, ¿no? Yo estoy acá, empiezo a sentir angustia, ansiedad, no le encuentro ninguna causa física, orgánica, o me cuesta respirar o siento miedo. Y eso es algo que viene desde adentro, ¿no? Eso es material inconsciente no resuelto que pasa a las defensas y hace síntoma, ¿no? Desde la visión transpersonal, el síntoma es un intento, es un primer intento de curación que hace el organismo, ¿no? Además de ser un problema, es un primer intento de curación, porque me está trayendo a la conciencia estos aspectos que perturban, pero está tratando como de mostrármelos porque necesito ver algo de eso para poder integrarlo, ¿no? Entonces, en la respiración lo que hacemos es buscamos catalizar la psiquis, ¿no? Energizarla para que por un momento temporalmente bajen los mecanismos de defensa y pueda aparecer ese material inconsciente para poder elaborarlo, integrarlo, ¿no? Y tratamos de buscar una cura causal, porque podemos decir que hay dos tipos de cura. Hay una cura sintomática o paliativa, ¿no? Que es la que usa más la psiquiatría. Entonces, cuando no puedo dormir o, bueno, frente a ciertos trastornos de angustia, ansiedad, se da una medicación y lo que hace esa medicación es que simplemente tapar el síntoma, ¿no? Que el síntoma no se manifieste, pero no voy a la causa, ¿no? No voy al origen de lo que me está pasando. Entonces eso es lo que hace la psiquiatría clásica que no hace la psicoterapia profunda. O también algunas ramas de la psicología, ¿no? Que tratan ciertos síntomas de forma solamente verbal y eso puede ser efectivo a veces para algunas cosas, para trabajar hasta un nivel puede ser efectivo, pero después se necesita algo más profundo, ¿no? Cuando vamos a lo emocional necesitamos otro tipo de trabajo para poder liberar eso. Además de que hay distintos niveles del psiquismo, ¿no? Entonces ahí necesitamos distintas psicoterapias experienciales que puedan llegar a la base de esos síntomas que son más profundos, ¿no? Que a través de la palabra no vamos a lograr llegar, ¿no? Entonces lo que busca la terapia holotrópica es una cura causal, ¿no? Busca llegar al origen, a la base de lo que está en el síntoma para poder procesarlo, elaborarlo, ¿no? Y que se cure eso que está a la base. Entonces tenemos este primer nivel del inconsciente, ¿no? El biográfico. Y como les decía antes, ¿no? Las personas empezaban a revivir de repente sus distintas sensaciones, emociones del nacimiento, asociadas al nacimiento. Y entonces Groff empieza a desarrollar este nivel, este segundo nivel, que es el nivel perinatal, ¿no? Perinatal significa cercano al nacimiento. Freud ya había hablado de esto, lo había mencionado, pero no lo desarrolla. El que más desarrolla este tema es Otto Rank, que escribe un libro que se llama El trauma del nacimiento. Y lo que plantea Groff es que tanto el embarazo como el nacimiento dejan una huella en el psiquismo, ¿no? Entonces todas las situaciones que ocurren en la gestación, en el nacimiento, dejan una huella prototípica, sería como una matriz, como un molde experiencial que después va a tender a repetirse a lo largo de la vida, ¿no? O sea, ya hay una base también en el nacimiento. Y esto es distinto de lo que decía Freud, ¿no? Freud decía que nacemos como una tabula rasa, como en blanco, que no hay nada que fluya, ¿no? Antes del nacimiento ni el nacimiento mismo, bueno, pero Groff empieza a observar que esto sí pasaba. Y según el tipo de experiencia que tenían las personas, Groff va a hablar como de cuatro momentos, descubre cuatro momentos en relación a la gestación y al nacimiento y les va a llamar matrices perinatales básicas, ¿no? Matriz uno, 2, 3 y 4. Y estas experiencias se dan como en grupos temáticos, ¿no? De acuerdo a las características básicas que tenían esas experiencias, ¿no? Que se pueden relacionar con los aspectos eh, fisiológicos, ¿no? Bioquímicos, todos correspondientes al parto. Entonces, la matriz perinatal básica uno se corresponde con toda la gestación, ¿no? Con el embarazo. Y em, es la experiencia de la unión simbiótica del feto con la mamá, ¿no? Es esta experiencia intrauterina. Entonces,
dependiendo de cómo atravesamos esa gestación, es la matriz que vamos a experienciar después también en la respiración, ¿no? Las condiciones del útero, si fueron, o sea, pueden ser buenas, pueden ser ideales o pueden ser no tan buenas, ¿no? Entonces se pueden vivenciar recuerdos intrauterinos agradables o desagradables, ¿no? En su forma biológica concreta, incluso dolores, sensaciones físicas. Esto puede pasar en cualquiera de las matrices, ¿no? Que se viva de forma concreta la matriz. En cuanto a lo físico, en cuanto a los dolores, la incomodidad, ¿no? Bueno, y demás. Entonces, las personas que sintonizan con esta primera matriz pueden experienciar un montón de imágenes y temas relacionados que tienen que ver con que este estado intrauterino es un estado apacible, ¿no? Es esta experiencia de no dualidad, ¿no? De esta ausencia de límites, ¿no? El feto está ahí flotando, eh, tiene todo resuelto, ¿no? Está tiene la comida, tiene todo lo que quiere, tiene, es como esta experiencia de unidad cósmica, ¿no? Entonces, las imágenes que aparecen en relación a esto son imágenes de conciencia oceánica o de la vida acuática, ¿no? A veces aparecen peces, ballenas, o el espacio interestelar también suele aparecer. La naturaleza en todo su esplendor, ¿no? Y abundancia, como esto de, bueno, tener alimento incondicionalmente, tener todo dado, ¿no? Un estado de plenitud absoluta, de estar en paz, en calma, ¿no? Se percibe el mundo como una perfección, ¿no? Todo perfecto, es como... entre las imágenes arquetípicas de lo inconsciente colectivo estaría el paraíso, ¿no? Es el paraíso, el cielo, entonces el vientre como este universo, ¿no? Todo placentero. Entonces la experiencia de esta matriz incluye elementos de unidad cósmica o la unidad mística, esta que decíamos, el estado de absorción, vendría a ser el yoga, ¿no? También, ese estado de unión, o en el Vedanta, ¿no? Que se dice Atman es Brahman, bueno, esta unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Y es una matriz muy espiritual, ¿no? Para el que entiende astrología, arquetípicamente la asociamos con Neptuno, ¿no? Tiene como un pie importante acá la espiritualidad en esta matriz, en la uno, ¿no? Sobre todo, bueno, todo esto cuando tenemos una experiencia de lo que llamamos un buen útero, ¿no? Cuando las condiciones fueron ideales, cuando todo estuvo bien, ¿no? Pero cuando hay perturbaciones en la vida intrauterina, ya sea porque la mamá tomaba alcohol, fumaba o consumía cualquier sustancia, porque hubo incompatibilidad sanguínea, o porque hubo un mal clima emocional, vivencias de mucho estrés, bueno, peleas, lo que sea. Cualquier situación que amenace al bebé, que el bebé se sienta que está en peligro, eso también deja una huella y a eso lo llamamos matriz perinatal básica uno tóxica, ¿no? Y esto se relaciona con imágenes de aguas contaminadas, de peligros no subacuáticos, la naturaleza inhóspita, una naturaleza amenazante, contaminada, ¿no? También demonios, puede ser demonios que aparecen como persiguiendo, como insidiosos, ¿no? Como una distorsión ahora, ¿no? El mundo ya no es un lugar tan bello y tan agradable para estar, ¿no? Entonces está esta amenaza todo el tiempo. La persona puede sentir que algo le envenena, ¿no? Entonces, los aspectos positivos de la matriz uno se relacionan con recuerdos de su unión simbiótica, ¿no? Con toda esta unidad, y con los sistemas COEX positivos, ¿no? Estos COEX positivos. Y de la misma manera de la misma manera, los recuerdos de la matriz tóxica se van a relacionar con los COEX negativos, ¿no? O sea, eso muestra la huella que ya queda desde el nacimiento, ¿no? Esta huella que después se experimenta a través de la vida, incluso a través de la forma que se ve la vida, ¿no? La cosmovisión, cómo vamos a entender el mundo, ¿no? Como una amenaza, como un lugar donde, bueno, todo está bien, puedo confiar en el mundo, las personas, ¿no? Bueno, ya en esta matriz hay una base de eso. Entonces, todo esto pasa en el embarazo, ¿no? En el embarazo, hasta que de repente empiezan los cambios hormonales, químicos, las contracciones, ¿no? Y ahí empieza el parto. Ahí empieza la matriz perinatal básica 2, que se relaciona con la primera etapa clínica del parto. Entonces, el feto lo que le pasa es que empieza a sentirse un poco oprimido por las contracciones, ¿no? Estos espasmos que son bastante fuertes, que lo están como empujando hacia afuera, ¿no? Pero el cuello del útero todavía no está abierto. Entonces, hay una sensación como de que no hay un camino de salida, ¿no? Entonces, es una sensación como de sufrimiento interminable, como se puede sentir asfixiado también, ¿no? Arquetípicamente sería más como Saturno esto,
Y el bebé puede vivir esto como una especie de ataque, ¿no? Entonces, frente a las contracciones, ¿no? O sea, no puede hacer nada, el canal está cerrado, entonces se siente como una especie de víctima, ¿no? Como, bueno, no hay salida de esto. Eh, y si una persona nace eh, con esta matriz muy irresuelta, o sea, con mucho material inconsciente no procesado de esta matriz, podría ser la causa, por ejemplo, una visión existencialista de la vida, ¿no? De la sensación de sin sentido de la vida, ¿no? Em, Se dice que Sartre, que fue un existencialista, tuvo una experiencia, ¿no? Con mescalina que fue muy fuerte, que cuando la leemos es bastante parecida, ¿no? A esta matriz 2 y, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Como toda esta visión existencialista. Y bueno, esto se puede reproducir después a través de la vida, ¿no? Porque las fuerzas inconscientes son fuerzas dinámicas, ¿no? Que están influyendo todo el tiempo. Entonces, si la matriz uno era uno con Dios, uno con la naturaleza, con el todo, con la madre, la matriz 2 el paraíso, ¿no? La matriz uno que era el paraíso, bueno, la matriz 2 va a ser la expulsión de ese paraíso, ¿no? Es la carencia, el sinsentido, es la pérdida de esa unión. Entonces, una visión del mundo bastante más abrumadora, ¿no? Esta sensación de, bueno, de sin salida, asfixia, de sentirse una víctima. Por eso la matriz 2 también se relaciona con las depresiones endógenas, ¿no? Con la claustrofobia, con el miedo a la oscuridad, el miedo al encierro, ¿no? Bueno, ya queda un registro ahí. Al igual que la matriz anterior, como les dije, se puede vivenciar muy vívidamente toda la situación biológica, ¿no? Esto de las contracciones, a veces se sienten dolores, ¿no? Muy específicos. Y a la vez que revivimos las matrices, podemos acceder a vivencias biográficas, pero también nos abre lo inconsciente transpersonal, o lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces es muy distinto entrar a la vivencia del inconsciente colectivo desde la matriz uno que desde la matriz 2. La matriz uno positiva, ¿no? Donde hay un paraíso, donde hay dioses, diosas, ¿no? Donde la naturaleza en su máximo esplendor, que entrar desde la matriz 2 donde hay sufrimiento, donde me encuentro con todo este ataque, ¿no? Con sufrimiento colectivo, bueno, y demás. Es distinto, ¿no? La apertura. Em, y esta experiencia que vive el feto de estar acercándose al canal de parto se expresa simbólicamente como una espiral, ¿no? Una espiral o un embudo, ¿no? Que es como que tira, ¿no? Hacia el centro de la persona. Entonces a veces eso aparece en imágenes como ser tragados por un monstruo marino, una serpiente, una ballena, ¿no? Se puede, bueno, distintas imágenes. Esto no es para darles miedo, ni para, es simplemente para que ustedes vayan teniendo justamente el mapa de experiencias que podrían llegar a contactar, ¿no? Y para que sepan que es totalmente, está dentro de la experiencia, que es normal y que no se asusten justamente, sino que sepan que todo este material está tratando de surgir, de emerger para que se pueda liberar e integrar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que puedan tener como este mapa y que no se asusten con la experiencia, que sepan que es normal todo esto. Em, bueno, la sensación, esta experiencia también de la sensación de sin salida que vive el feto se puede expresar, se puede sí, expresar como esta sensación de estar enjaulado, estar encerrado, atrapado, ¿no? Entonces, bueno, en eso está el bebé, ¿no? Hasta que se abre el canal de parto, se encaja para nacer y ahí empieza la matriz perinatal básica 3, ¿no? Que es la segunda etapa clínica del parto biológico, donde el bebé ahora sí lucha por nacer, ¿no? Entonces, en esta etapa siguen las contracciones, pero ahora el útero está dilatado. Y el feto, bueno, se encaja, ¿no? Entonces, en esta secuencia lo que se da es como una lucha por la muerte y el nacimiento, ¿no? O sea, el bebé está experimentando, también puede experimentar sofocación, sensaciones de asfixia, incomodidad, bueno, y todas las complicaciones que pueden aparecer ahí en un parto, ¿no? Que se haya encajado mal, bueno, y cualquier cosa que haya pasado o que tenga el cordón, ¿no? Y no pueda, el cordón en el cuello, ¿no? Bueno, todas las complicaciones. Em, entonces vive un proceso de muerte y renacimiento, ¿no? Porque está muriendo a ese estado anterior para nacer ahora como un individuo separado, ¿no? Como una persona separada ahora de la mamá. Y el parto es importante porque es el origen de la vivencia de dualidad, ¿no? Pasa de este estado de unión, de esta simbiosis a ser una persona separada. Entonces eso tiene una base fuerte en el nacimiento también. Entonces ahora la matriz 3 es bastante parecida a la 2, ¿no? Por las presiones mecánicas que está sufriendo de las contracciones, por la sofocación, por la falta de oxígeno.
pero la diferencia es que el bebé no está más en esta situación pasiva, no se siente solo víctima, sino que ahora está luchando por nacer también. Entonces, eso hace que se pueda identificar ahora no solo con la posición de víctima, sino también con la posición de agresión, de agresor, ¿no? Entonces, antes en la matriz 2 teníamos esta situación de sin salida. Bueno, eso ahora se abre, ¿no? Empieza esta experiencia de lucha y eh, esta experiencia de la lucha por la muerte y el nacimiento, ¿no? Porque o nace o se muere, ¿no? Está en eso el bebé. Y esto se vivencia también como un éxtasis volcánico también, ¿no? Un éxtasis, a diferencia del éxtasis oceánico, de la unión cósmica que había en la uno. eh, Hay una experiencia de éxtasis también en esta 3, pero es un éxtasis volcánico, ¿no? Más explosivo. Entonces, porque hay una mezcla de agresión, más el dolor, ¿no? Y la sofocación, todo eso, bueno, que también a veces se pueden reflejar, lo que vio Groff es que todo esto se podía reflejar en aspectos sadomasoquistas después, ¿no? Que se relacionan con esta matriz 3, porque la asfixia, el sufrimiento, el pasar por el canal de parto genera una activación muy fuerte también, que es incluso sexual, ¿no? Y encima, en la fase terminal del parto, el feto puede entrar en contacto íntimo con líquidos, ¿no? Con elementos escatológicos, con la sangre, bueno, distintos líquidos. Y Groff trabajó con muchas personas que tenían patologías sexuales severas, ¿no? Severas. Y además, lo que él vio es que además de tener capas del nivel biográfico, ¿no? Estas patologías, cuando llegaba al nivel perinatal, encontraba que había mucho material inconsciente y resuelto de esta matriz 3, ¿no? Entonces él por eso empieza como a asociar toda esta parte del parto con estas patologías. Em, por eso dice él, por ejemplo, Eh, hay personas que necesitan, por ejemplo, revivir a través de prácticas sexuales violentas, ¿no? Vuelven como a revivir esa energía agresiva y sexual de esta matriz 3, ¿no? Entonces se revive cada vez esa energía irresuelta, ¿no? Eso es lo que se llama en psicología compulsión a la repetición, ¿no? Que esto lo dijo Freud ya, que es inconsciente, ¿no? Que es como un intento del inconsciente por intentar elaborar eso de alguna manera, ¿no? Como que se intenta elaborar esa energía resuelta. Entonces la compulsión a la repetición se da en distintos aspectos, ¿no? Es como estar reviviendo temáticas irresueltas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo incluso un complejo de rechazo, voy a repetir inconscientemente esa situación a través de la vida, ya sea porque me vienen situaciones de rechazo o porque las vuelvo a generar, porque muchas veces la misma posición ya lleva a que uno de alguna manera busca, se vincula de cierta manera que termina generando el rechazo como para comprobar, ¿no? Cada vez, bueno, está esa compulsión, ¿no? Y pasa en todos los niveles. Y Groff lo vio, bueno, vio en su investigación cómo las personas que tenían esas patologías graves tenían que ver con esta matriz 3, ¿no? Por eso la liberación de estas energías es importante, ¿no? Porque si no, no las podemos elaborar e integrar, se convierten en la base de patologías, ¿no? Que están relacionadas, bueno, con desviaciones y perversiones sexuales, por ejemplo, en el caso de esta matriz 3. Y a nivel arquetípico o de imágenes que podemos experimentar en esta matriz, podemos hablar de luchas titánicas, ¿no? Luchas titánicas entre em, dioses y demonios, ¿no? Como las fuerzas del bien y el mal peleándose, ¿no? Esto serían como el inconsciente colectivo también. Puede aparecer también la imagen del fuego, porque el fuego es un elemento que aparece que es bastante específico de esta matriz, porque cuando se atraviesa el canal de parto, la activación fuerte, ¿no? Genera como esta sensación, es lo que se supone, ¿no? Que genera esta activación muy fuerte, que este calor, también las mujeres suelen decir que en esa fase del parto sienten un calor impresionante y eso se puede experimentar de forma ordinaria, o sea, vivencio como el fuego de manera ordinaria, o de forma arquetípica, ¿no? Como este fuego purificador, ¿no? Como ese fuego como que destruye algo para que vuelva a nacer otra cosa. Entonces, y a nivel simbólico también hay elementos naturales violentos, ¿no? Como huracanes, volcanes, terremotos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta agresión, esta agresividad que es propia también, la vemos en la naturaleza, ¿no? En esa expresión. Escenas de guerras, revoluciones. También a nivel de imágenes arquetípicas están, bueno, escenas del juicio final, ¿no? Bueno, hazañas extraordinarias
de los superhéroes, ¿no? En el viaje del héroe, bueno, y demás. Y la diosa Kali, ¿no? La diosa Kali que tiene todo este poder de destrucción, de destruir para construir, bueno, y demás. Todo esto que aparece en esta matriz, que es lo sexual, lo demoníaco, lo oscuro, lo misterioso también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el submundo tiene que ver con la energía arquetípica de Plutón, ¿no? Plutón, que es el regente de esta matriz, que es un planeta que tiene que ver con la transformación también, que tiene que ver con este proceso de muerte y renacimiento, ¿no? Que justamente se atraviesa en esta etapa. Y está en esta lucha el bebé, ¿no? Está en esta lucha hasta que logra atravesar el canal de parto y nace, ¿no? Y esta es la última matriz, la 4. Entonces atraviesa el canal y esta es la experiencia de muerte y renacimiento en sí misma, ¿no? Entonces esta matriz se relaciona con Urano, que es una liberación súbita, repentina, ¿no? Eh, a diferencia de la matriz uno que era este éxtasis oceánico, esta es más, este sería un éxtasis más como emocionante, como más, Groff le llama iluminativo, un éxtasis iluminativo, ¿no? Como devocional, como, ¿no? Es como la última etapa del nacimiento donde se termina ese sentimiento de agonía, ¿no? Esta lucha que venía teniendo el bebé y todo ese dolor, la tensión que estaba viviendo, la incomodidad, a todo eso le, mm, le sigue como esta sensación de liberación, de redención, de alivio, ¿no? Se corta el cordón umbilical también, se completa la separación física con la mamá, empieza su nueva existencia, ¿no? Y se pueden revivir también muy realmente todas las cosas que pasaban en el parto, ¿no? Como las intervenciones obstétricas, a veces los forceps, ¿no? Hay personas que reviven eso también, cómo fue esa parte del nacimiento. Y entonces el bebé, después de haber atravesado todo ese proceso, logró nacer, ¿no? Entonces simbólicamente, bueno, esta experiencia, y es como esta resolución, ¿no? De esta lucha que venía teniendo. Y un símbolo clásico del pasaje de la matriz 3 a la 4 es la del ave fénix, ¿no? El ave esta que muere en el fuego para renacer, ¿no? Que se eleva al sol. Bueno, eso es un símbolo típico de ese pasaje. Y también esa transición de la matriz 3 a la 4 se vive como una aniquilación, ¿no? Como una destrucción en todos los niveles, porque es como una muerte del ego también, se puede vivenciar después como esta muerte del ego cuando en las experiencias místicas, digamos, ¿no? Tienen que ver con esto. Y hay como una muerte a ese estado anterior, ¿no? Y este renacimiento. Em, y a esa experiencia de aniquilación le pueden seguir a veces visiones de luz dorada, de luz blanca, brillos, ¿no? Aparecen imágenes como em, el arco iris con esos colores, o las colas del pavo real, ¿no? Que tienen como esos colores también, bueno, iridiscentes. Y también se experimenta una sensación de hermandad, de comunión, de vuelta, ¿no? Como de esta liberación, de redención, de salvación. Bueno, es una sensación muy, muy linda de vuelta, ¿no? El mundo aparece como un lugar hermoso, como un lugar em, de vuelta, ¿no? Como seguro, como libre de las preocupaciones, ¿no? Y aparecen sentimientos y emociones positivas hacia uno, hacia los demás. Em, y los elementos biográficos con los que se puede relacionar esta matriz tienen que ver con los éxitos, con el éxito, ¿no? Cuando uno logra algo, los logros, ¿no? La finalización de algo, la conclusión, tiene que ver con esto, ¿no? El cierre de ciclos, ¿no? Se cierra un ciclo, empieza otro. Entonces, todas estas matrices tienen que ver con las experiencias entonces de la gestación o nacimiento, dejan esta huella potencial, ¿no? A ser experimentada. Es potencial porque se vuelven a experimentar de alguna manera cuando las condiciones ambientales y las circunstancias de la vida las activan, ¿no? Es como todo, cuando se activan, cuando pasa algo que genera eso. Y cuando hablamos de las matrices, siempre aparece la pregunta por la cesárea, ¿no? Bueno, ¿qué pasa a una persona que nació por cesárea? Tenemos que distinguir primero la cesárea de emergencia y la cesárea programada, ¿no? En la cesárea de urgencia, por lo general se practica después de que hubo varias horas de parto no traumático, que hay algún problema, bueno, y cuando continuar con el parto podría significar una amenaza, un peligro de muerte para la mamá, para el bebé, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, lo que se observó es que el trauma a veces puede ser un poco superior, ¿no? Como es más traumático, pero de alguna manera se vive en todas las matrices, ¿no? Pero en la cesárea programada, ¿no? Que se planifica con antelación,
lo que le pasa al bebé es que se pasa de la matriz 1 a la 4 directamente, ¿no? Entonces, tiene que enfrentarse igual, ¿no? A esta separación de la mamá, eh, todo ese proceso, pero se pasa de la 1 a la 4. Y hay una autora que se llama Jane English, que ella escribió un libro, ¿no? Detallando un poco, hizo una investigación sobre las personas que nacieron por cesárea, ¿no? Y ella vio ciertas características, ¿no? De estas personas. Entonces, no es que tiene que pasar sí o sí, pero muchas personas que nacen por cesárea programada, les pasa, que tienden a depender mucho más de lo que otros les hagan las cosas, por ejemplo. Necesitan que otros les hagan las cosas, como que ese esfuerzo que no tuvieron que atravesar ni siquiera en el parto, ¿no? Porque bueno, lo sacaron, o todo fue muy fácil, entonces tienen esa tendencia, se frustran más rápido cuando las cosas no les salen, ¿no? Por otro lado, también son personas que están más conectadas con la espiritualidad, ¿no? Porque esa tendencia es mayor y tienen mucha más facilidad para conectarse con lo sutil, porque justamente les queda esa huella, ¿no? Muy, muy profunda de estar en la matriz 1 y de repente pasar a la 4, ¿no? Entonces, no atravesaron el canal de parto, ¿no? Entonces también esa sensación de hacer borde, de atravesar ese canal tampoco está tan definida. Y muchas veces en las experiencias a veces necesitan las personas, ¿no? Como hacer la experiencia de pasar por el canal de parto. Em, entonces, bueno, esto en relación a las matrices, ¿no? A este segundo nivel que es el nivel perinatal. Y como les contaba antes, las personas seguían respirando y a veces tenían experiencias del inconsciente colectivo, ¿no? Como le llamó Jung, o el inconsciente transpersonal. Y este es el tercer nivel, ¿no? El nivel transpersonal. Tiene que ver con la totalidad de la existencia, ¿no? Jung descubrió, sí, Jung descubrió, empezó a desarrollar esta noción del inconsciente colectivo, ¿no? Em, que tiene que ver con que en el alma de cada uno de nosotros está como este reflejo del cosmos, ¿no? De la totalidad de la existencia, digamos, del todo. O sea, nuestra historia no empieza cuando nacemos nomás, ¿no? Porque de alguna manera tenemos como la memoria de todo lo que pasó, ¿no? Cuando nosotros conectamos con el inconsciente colectivo, podemos contactar con distintas experiencias, puede ser incluso el inconsciente colectivo histórico, ¿no? O sea, toda la información de la historia, o el arquetípico, mitológico, ¿no? Que ahí están registrados todos los símbolos, las mitologías, ¿no? De todas las culturas de distintas épocas, que aparecen también espontáneamente en estos estados holotrópicos, ¿no? Los dioses y diosas de distintas culturas, sobre todo cuando no se conocen, ¿no? Hay personas que nunca tuvieron contacto con ciertas culturas y de repente vivencian eso, ¿no? Eso es lo que observó Jung también en su investigación. Personas él tenía pacientes que de repente tenían visiones o alucinaciones, ¿no? Porque él se especializaba en esquizofrenia sobre todo y veía como los delirios de los pacientes a veces aparecían em, fantasías religiosas, ¿no? O visiones en relación a símbolos o mitos que realmente el paciente ni siquiera los había escuchado porque él investigaba con la familia y no tenían nada que ver y bueno, eso le llamaba poderosamente la atención porque ahí dice, bueno, algo pasa, ¿no? Porque pueden contactar con un mito o con un símbolo de otra cultura sin conocerlo, ¿no? Entonces empieza a desarrollar esta noción del inconsciente colectivo. Y entonces las experiencias transpersonales, que también es un rango súper amplio que podemos vivenciar, tienen que ver muchas veces con que se rompen las barreras del tiempo y el espacio tal como los conocemos, ¿no? Como lo estamos percibiendo en este momento en nuestro estado ordinario de conciencia, digamos. Entonces cambia, ¿no? El tiempo ya no es lineal, no es pasado, presente, futuro, ¿no? Sino que justamente pasado, presente y futuro pueden convivir todos en el mismo momento. Podemos tener experiencias de unidad cósmica, bueno, de vacuidad, del vacío, de la unión con el todo, con el universo, ¿no? También vivenciar el universo como este entramado, ¿no? Infinito, donde todo está interconectado, donde todo se influye mutuamente, pero se vivencia a un nivel muy sutil también, ¿no? Y con relaciones muy, muy increíbles, y a veces aparece información muy específica, ¿no? De ciertos funcionamientos que también las personas no tenían ni idea y aparecen también a veces en estas vivencias. Se pueden experimentar recuerdos kármicos o de vidas pasadas o como de vidas pasadas, ¿no? Porque justamente está esta disolución del tiempo y el espacio y a veces se manifiesta de esta manera, ¿no? Em, Otro tipo de vivencias transpersonales son las experiencias filogenéticas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que
sienten que son un animal o una planta, por ejemplo, pero lo perciben, o sea, lo vivencian a un nivel muy increíblemente, porque profundo, ¿no? Porque sienten que son un animal y los movimientos que hacen son muy, con un nivel de detalle muy increíble, o a veces vivencian el vuelo de un águila y pueden explicar el vuelo, cómo hace el vuelo el águila de una manera que sería imposible explicarla de esta manera, o sienten que son una planta, o vivencian que son una planta y contactan, no sé, con el proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, a un nivel de detalle también muy increíble. Bueno, y así, ¿no? Experimentar que uno es un mineral. Bueno, esta sensación de que la conciencia está en todo, ¿no? Que la conciencia se expresa en toda la existencia y poder tomar esas distintas formas y vivenciarlas por un momento, ¿no? Todo esto entonces sugiere, ¿no? O sea, Groff, al hacer toda esta investigación, ¿no? Toda su experiencia, toda su investigación, más de 60 años de experiencia de investigación en lo que se llama la investigación moderna de la conciencia. Todo esto que él va viendo sugiere, como dice él, que en cada uno de nosotros está contenida la información de todo el universo, de todo el cosmos, de toda la existencia, ¿no? Y que podemos acceder a través de estos estados a esas experiencias, a esas vivencias, eh, y que esto tiene encima un potencial terapéutico, ¿no? Porque eso es lo interesante de los estados holotrópicos de conciencia, su potencial terapéutico y transformador, ¿no? No es un turismo espiritual, ¿no? Que venimos a buscar visiones nomás, porque también son los peligros de los viajes espirituales, ¿no? De la espiritualidad hoy en día, ¿no? Que a veces la búsqueda se hace más como por el lado del ego, ¿no? O aparecen las inflaciones, ¿no? Cuando nos identificamos, por ejemplo, con ciertos contenidos, ¿no? De lo espiritual y identificarse sería como, bueno, pensar que uno es un sanador o que uno es un chamán o que uno tuvo una experiencia y pensar que eso es muy especial y a veces eso es un desvío, ¿no? Como cuando aparecen esas inflaciones. Por eso está bueno como tener en cuenta que esto es una experiencia eh, para que podamos sanar, para que podamos comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo y utilizarlo de esa manera, ¿no? Que sea también bien aterrizado, ¿no? No con estas búsquedas a veces por ahí más, bueno, más desviadas, ¿no? Por decir así. Y entonces Groff lo que trata de mostrar también con su investigación de la conciencia es que justamente, bueno, la conciencia humana no es un epifenómeno del cerebro, o sea que la conciencia no es no es producto de los procesos fisiológicos del cerebro, sino que parece ser un fenómeno intrínseco de la vida, ¿no? De la existencia entera, o sea que la conciencia está presente en todo, ¿no? Los animales, en la naturaleza, las plantas. Esto ya lo sabían las culturas ancestrales, ¿no? O sea, todas las culturas antiguas tenían estos conocimientos y por eso se relacionaban de otra manera, ¿no? Sin idealizar, pero tenían esa conexión. Por eso vamos a esas culturas ahora o a esas tradiciones a tratar de recuperar esos conocimientos porque son los que tienen esos aportes, ¿no? Que ya conocían toda esta dimensión espiritual, digamos, y la tienen más desarrollada y más sistematizada también. Entonces, esta conexión con el todo, ¿no? De comprender que somos la parte y somos el todo, de comprender que realmente estamos en ese entramado eh, y que realmente está todo interconectado, ¿no? Entonces, saber que también nuestras acciones, lo que hacemos repercute en los demás inevitablemente, ¿no? Inclusive a través de lo inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, nosotros es algo de lo que tomamos, ¿no? Pero también es algo de lo que estamos mandando todo el tiempo información. Entonces, y todo repercute en los demás, ¿no? En nosotros y en los demás. También nuestra sanación, ¿no? Si mi sanación inevitablemente va a repercutir a un nivel sutil, quizás, pero va a repercutir en el todo también, ¿no? Y entonces en la respiración puede haber curación en los tres niveles en esta cartografía ampliada, ¿no? Que trae Groff. Entonces, en la respiración puede haber curación en los tres niveles, ¿no? Biográfico, perinatal y transpersonal. Podemos tener experiencias en estos tres niveles que están unidos, ¿no? Por una emoción determinada, a veces una sensación física, ¿no? Estos COEX, vieron que atraviesan toda el psiquismo, ¿no? Podemos vivir la sensación de abandono en las tres, ¿no? A nivel biográfico se manifiesta de una manera, a nivel perinatal se manifiesta de otra y a nivel transpersonal también se podría vivir, ¿no? Entonces, bueno, sanarnos es
es completarnos, ¿no? Es ser cada vez personas más completas. Nos vamos armonizando también, ¿no? Logrando una relación más armónica con nosotros mismos, con la totalidad, este movimiento psicointegrativo hacia la totalidad, ¿no? Como decía antes. Y esto pasa de forma espontánea, ¿no? Cuando respiramos, cuando aparece este estado holotrópico, espontáneamente sucede esto, ¿no? Entonces la idea es simplemente respirar y dejar que la inteligencia autocurativa de la psique guíe la experiencia, ¿no? Y que no sea nuestro ego el que guíe la experiencia, ¿no? Tratamos de no intervenir, ¿no? No significa que nosotros como terapeutas no intervenimos tampoco, sino que intervenimos siempre y cuando la persona nos pide que lo hagamos, ¿no? Entonces, les voy a contar ahora sí un poco más de la parte de práctica, ¿no? De cómo funciona un taller. Em, Porque, bueno, respiramos en una colchoneta, ¿no? Con los ojos tapados, vendados. Esto es para que haya una completa conexión con el mundo interior. Respiramos en duplas, lo hacemos en parejas. Hay dos posiciones, ¿no? Está el respirador y el sitter, le llamamos el sitter. El respirador, em, lo ideal, la actitud ideal del respirador es confiar, ¿no? Es confiar, es rendirse, tratar de no reprimir nada, emociones, sentimientos, ¿no? Tratar de no reprimir nada, explorar, permitirse que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y dejar que sea, de vuelta, la inteligencia autocurativa lo que guíe la experiencia, ¿no? Em, Lo único que no recomendamos mucho es pararse, ¿no? Pararse porque puede ser un poquito peligroso, ¿no? Porque estamos en ese estado holotrópico, estamos un poquito mareados, entonces lo ideal es no pararse, a menos que, bueno, sea completamente súper necesario para el proceso, pero se puede hacer un muy buen proceso igual en la colchoneta acostados o pueden sentarse, ¿no? Y dejar que el proceso, eh, permitirlo, digamos, ¿no? Tratar de no intervenir. Pueden aparecer obviamente miedos, resistencias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos también para ayudarlos si necesitan algo, ¿no? En relación a eso. Pero es importante involucrarse con el proceso interior, ¿no? Como a veces se puede frenar el viaje sin querer porque la persona necesita algo, ¿no? Necesita un abrazo, o necesita moverse y a veces, no sé, la vergüenza, por ejemplo, no me da vergüenza moverme, me van a ver o lo que sea. Bueno, eso a veces bloquea el proceso, ¿no? Porque justamente hay que permitirse y hacer lo que uno sienta necesidad de hacer. Hay personas que tienen problema para pedir ayuda, ¿no? Entonces, ese es el bloqueo que van a tener que justamente atravesar. Bueno, tengo ganas de pedir ayuda, no puedo, y ahí se bloquea el proceso, ¿no? Pero cuando pido ayuda, ahí se abre de vuelta. Así que bueno, es confiar, dejar que esa inteligencia autocurativa vaya guiando. Y la otra posición que es la del sitter, que es el cuidador, ¿no? El cuidador es, porque por ejemplo, el taller dura todo el día, ¿no? Una persona respira en la mañana, el sitter lo cuida y a la tarde cambia la posición, ¿no? Respira en la tarde el que fue sitter en la mañana y el otro lo cuida. El sitter básicamente lo que hace es cuidar sobre todo la seguridad física del respirador, ¿no? Que no le pase nada, esa es la responsabilidad, que no se golpee, que si se da vuelta, ponerle un almohadoncito, ¿no? Para que no se lastime, cuidar la seguridad física, estar atentos a todo lo que necesite, agua, un pañuelito, ir al baño, ¿no? Em, el sitter hace sin hacer, decimos, ¿no? Como que está atento, no deja nunca el respirador, ¿no? No deja nunca, hay que dejar solo el respirador, porque imagínense que si justo la persona que está respirando está justo vivenciando un trauma de abandono, por ejemplo, y se da vuelta para pedir algo al sitter, el sitter está mirando para otro lado, bueno, ahí le agregamos una capa más al códex de abandono y justamente eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Em, entonces también el trabajo de sitter es muy lindo, ¿no? Porque es un trabajo de empatía, de estar disponible para el otro, de cuidar al otro, ¿no? También hay un aprendizaje ahí que está bueno, que es muy lindo, ¿no? Em, y la sesión en sí dura más o menos unas 3 horas y media, ¿no? Se acompaña con un set de música, ¿no? Hay un set de música que tiene toda una curva, que bueno, empieza con unos tambores, con una música bien activadora para inducir justamente el estado. Después una música más emotiva, más,
Sí, más emocionante, a lo que le sigue una música bien épica, de logro, ¿no? Así potente de vuelta, y después sigue como el retorno, ¿no? La vuelta al hogar y de a poco se va relajando, la música es más suave, más meditativa. La idea de la música es no escuchar la música de forma intelectual, ¿no? O sea, no, que no escucharla pensando, ah, qué linda música, o engancharse con eso, sino conectarse ¿no? Desde el corazón. Si me da pena, llorar la pena. Si me da bronca, expresar la bronca, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que pueda potenciar. La música se usa para potenciar un poco más todavía los estados y poder liberar eso, ¿no? Em, a veces puede aparecer tetania, ¿no? La tetania son espasmos carpopedales, aparecen las pies o las manos, es como un movimiento, ¿no? Los músculos hacen esto. Eso es totalmente normal, es una respuesta muscular que tienen algunas personas. Son bloqueos energéticos en el cuerpo, ¿no? Cuando pasa eso, simplemente tenemos que respirarlo, seguir respirando, respirando, respirando y eso, llorarlo, lo que sea, y eso pasa. Si no funciona, me avisan a mí y se les hace un trabajo corporal, ¿no? Entonces, para que puedan liberarlo y sigan respirando. La tetania es más común al principio, suele pasar como en las primeras respiraciones, después por lo general desaparece, pero es completamente normal, ¿no? Em, y el trabajo corporal que les acabo de nombrar es algo también que hacemos. Puede pasar durante la sesión y también siempre lo hacemos al final de la sesión si es necesario, ¿no? Es simple, la energía se va moviendo, ¿no? A través del cuerpo y hay bloqueos bioenergéticos que van quedando en el cuerpo, ¿no? Psicosomáticos. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, les queda energía, ¿no? Sienten alguna presión en el hombro, en la pierna, en cualquier lado, entonces yo me acerco y les voy a hacer una presión en ese lugar y ustedes van a hacer una presión en el movimiento contrario, en sentido contrario, igual en el momento se les explica lo que tienen que hacer y de esa forma lo expresan, también lo manifiestan con expresiones, con gestos, con gritos, lo que sea, y eso hace que se libere la energía, ¿no? Eso también pasa un montón, es increíble. Y a veces durante la sesión y siempre lo hacemos en la parte final, ¿no? En el chequeo final que se hace porque por ahí quedó algo sin descargar, entonces en esa parte final es la oportunidad, ¿no? Para que puedan terminar de descargar, de liberar y la idea es que se vayan bien como redonditos, ¿no? Como completo el cierre. Hay una palabra que usamos que es stop, la usamos para parar el trabajo, ¿no? La palabra la usa el respirador. Si nosotros estamos haciendo algo que le incomoda, que no le gusta, nos tienen que decir stop, ¿no? Estoy haciendo algo que no conviene, stop y yo paro. Porque si están tal vez gritando, llorando y diciendo cualquier cosa, yo no voy a parar porque es parte del proceso, ¿no? Entonces yo no sé qué le está pasando a la persona que está vivenciando, que capaz que nos está diciendo salí, salí, pero no me lo está diciendo a mí, está como viendo algo, entonces la palabra para frenar es stop, ¿no? Y ahí frenamos. También la usamos nosotros los facilitadores cuando consideramos que la persona está haciendo algo que lo va a dañar, que lo está dañando, ¿no? Que se puede hacer mal, también usamos la palabra stop y ahí frenamos, ¿no? Siempre lo importante es la seguridad, ¿no? En todos los niveles. Em, bueno, y al final de la sesión entonces hacemos este chequeo, ¿no? Cuando ya está terminando, hacemos un chequeo, nos damos un tiempo para volvernos, que la energía vaya decantando. Y después del chequeo les invitamos a hacer un mandala, ¿no? Que es un primer paso de la integración. El mandala es una hoja con un círculo, ¿no? En el medio. La idea es, después de toda la experiencia, sentarme y tratar como de expresar algo, ¿no? No es un concurso de arte, no importa cómo dibujo, si dibujo bien o no. La idea es que yo pueda expresar algo ahí de toda la experiencia que tuve, ¿no? Este primer paso de la integración. Em, para darle forma también, ¿no? A eso que estuve viviendo, porque a veces es todo tan abstracto, ¿no? En tantas emociones, uno está como con todo ese material ahí, entonces el dibujo me permite, ¿no? Como empezar a poder manifestar algo ahí, todavía sin hablar, ¿no? Después de hacer el mandala, al final hacemos un círculo, ¿no? Entre todos cuando son los talleres grupales y hacemos y compartimos, ¿no? Compartimos nuestras experiencias, hacemos esta ronda, bueno, cada uno comparte lo que quiere, si alguna persona no quiere hablar, puede no hacerlo.
Es un paso también de la integración, ¿no? Un poco esto de verbalizar, a veces es necesario, ¿no? A veces se vivieron cosas muy profundas y uno necesita como ordenar un poco lo que pasó, ¿no? Y bueno, también se empieza como ahí a ordenar un poco. Eso sería el taller, ¿no? Entonces, en todo eso consiste un taller o una sesión de respiración holotrópica. El motor de la experiencia es la respiración, ¿no? Yo recomiendo empezar respirando, ¿no? O sea, respirar toda la experiencia, ¿no? Porque entonces tenemos mayor rango de experiencias, ¿no? Piensen que hay un buen tiempo para que se despliegue, ¿no? Todo lo que se tenga que desplegar para poder vivirlo. Es un momento que está bueno como permitirse eso, ¿no? Estamos ahí en la colchoneta y tenemos todo ese tiempo para nosotros, bueno, conectarnos con todo ese mundo interior y permitir ese despliegue. Y es una técnica muy profunda, ¿no? Es muy profunda, es muy efectiva también. En una sesión, si nosotros hacemos un buen trabajo, con compromiso también, ¿no? Con convicción, con compromiso. No es lo mismo que yo esté, ¿no? Como respirando, pensando en cualquier cosa. Aparte directamente no va a suceder la experiencia, pero em, cuando yo hago un buen trabajo con compromiso y ayudando a la integración posterior, se puede sanar mucho, ¿no? A veces en pocas sesiones, igualmente eso depende de cada persona, del ritmo de cada persona, cada viaje es muy único y muy personal, ¿no? Pero es una herramienta muy, muy poderosa y muy efectiva, ¿no? Y esto es el gran aporte que nos deja Grof, ¿no? Después de toda su investigación de la conciencia, em, después de toda su experiencia, ¿no? Nos trae este aporte. Y bueno, un poco para concluir, este gran aporte de Grof creo que es en relación a la, bueno, al mapa ampliado del psiquismo, a conectarnos también con esta dimensión espiritual y poder, el valioso, lo valioso que son estos estados holotrópicos de conciencia por su potencial transformador y de curación, ¿no? Y lo que él ve, eh, es que las personas, a través de las sesiones, ¿no? Cuando las personas tenían como un proceso así, ¿no? Sistemático un buen desarrollo, un buen crecimiento interior, y iban haciendo como un trabajo interior con compromiso y con responsabilidad, lo que él veía es cómo, además de ir integrando la dimensión espiritual, cambiaban los valores, ¿no? Cambiaban los valores hacia el mundo, aparecían valores más de ecología, de ganas de cuidar el mundo, de respetar la naturaleza, de conectarse con la naturaleza, personas que tal vez estaban súper desconectadas y empezar a comprender, ¿no? Y a sentirse más conectadas con el todo. Como que son vivencias que también, lejos de ser una cosa mística, ¿no? Y allá aislada, de volada, es algo bien terrenal, ¿no? En el día a día, la experiencia de la espiritualidad, bueno, también dentro de nuestra cultura occidental, postindustrial, ¿no? Bueno, con todo el sistema en el que vivimos, pero poder lograr de a poco esa reconexión, ¿no? Sin idealizar, pero de a poco ir logrando estos nuevos valores, ¿no? De un poco de mayor cuidado hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la naturaleza. Así que les quiero leer, para cerrar, esta frase que está en el libro de Grof, que se llama Psicología Transpersonal, Nacimiento, Muerte y Trascendencia en Psicoterapia. Y él dice, bueno, que la transformación interna solo se puede alcanzar a través de la determinación individual, el esfuerzo concentrado y la responsabilidad personal. Todos los planes destinados a cambiar la situación mundial son de un valor problemático, a no ser que incluyan un esfuerzo sistemático para cambiar la condición humana que ha creado la crisis. Está hablando del cambio de la conciencia, ¿no? Y bueno, yo comparto esto totalmente. Creo que lo que más necesitamos todos en este momento de la humanidad es una ampliación de la conciencia, un cambio en nuestra conciencia para poder empezar a relacionarnos de otra manera, ¿no? Con nosotros, con los demás y con el mundo, ¿no? Y es un trabajo que, bueno, va a llevar tiempo, está llevando tiempo, pero esta herramienta que nos trae Grof, como muchas otras herramientas que son igual de efectivas y que son muy buenas, nos pueden ayudar para eso, ¿no? Así que creo que ese es, como el gran aporte con el que nos hace Grof, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que les quería compartir y bueno, espero que tengan una muy buena experiencia para los que se animen a atravesar este viaje.